Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bonita mañana para todos ustedes. Qué bueno estar nuevamente conectado con cada una de sus casas, en la oficina, en la clínica, donde sea, porque realmente cuando sabemos que hay un grupo de personas reunidas viendo palabra cierta, eso me emociona demasiado. Estamos comprometidos con el crecimiento personal y profesional de este país maravilloso como lo es Venezuela. Y hoy, como siempre, vamos a tener un tema muy interesante, pero antes de eso, les recuerdo que nos pueden escribir a través de las redes sociales, @palabracierta, Piso Televen, @TelevenTV, la de nuestro canal, y por supuesto la mía, que es @Zambrano Miguel. Por allí pueden escribir lo que ustedes quieran, incluso algunas sugerencias, invitados, temas. Estamos para complacerlos. Aprovechen, ahí está, por cierto, el código QR para que lo descarguen y así puedan disfrutar de nuestra aplicación, que es Televen Stream, que van a disfrutar allí de esta programación novedosa, Full HD, y lo más interesante de todo es que Televen está contigo a donde vayas. Por cierto, quiero aprovechar de decirle a ese montón de personas que no respetan el semáforo que, oye, ya basta, por fin. No sé si ustedes se han dado cuenta de que estamos en esta campaña, hay que rescatar los valores, esa ley de tránsito que a tantas faltas en el país, pero sobre todo conciencia ciudadana, porque allí es donde comienzan los verdaderos cambios. Y digo todo esto porque esta mañana casi con carro nos lleva por comerse el semáforo cuando estaba en rojo, así que por favor, más conciencia. Señores, vamos a entrar en materia. Vivir con un niño con autismo es un camino que se recorre día a día, donde cada paso representa un nuevo aprendizaje, una adaptación y un crecimiento tanto para el niño como para su entorno. El autismo es un espectro amplio, lo que significa que cada niño lo experimenta de manera diferente. Esto puede hacer que la experiencia de cada familia sea singular y requiera de estrategias y enfoques personalizados. Sin embargo, hay ciertas constantes que unen a todas estas familias: la incertidumbre, la búsqueda de respuestas, la necesidad de adaptar la rutina y sobre todo el inmenso amor que sienten por sus hijos. Los padres de niños con autismo deben aprender a comunicarse de manera efectiva, a entender las señales no verbales, a establecer rutinas claras y a gestionar las emociones, tanto las propias como las de sus hijos. Por otra parte, nosotros como sociedad debemos crear entornos más inclusivos donde se sientan valorados y aceptados. Esto implica sensibilizar a la comunidad, adaptar los espacios y los servicios y promover la investigación para encontrar nuevas terapias y tratamientos. En definitiva, vivir con un niño con autismo es una oportunidad para crecer, para aprender a ver el mundo desde otra perspectiva y para valorar la diversidad humana. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia de dos padres que vienen a darnos su testimonio de cómo es vivir con un niño que es parte del espectro autista. Así que vamos a recibir por primera vez acá en el estudio de Palabra Cierta a mi querida Gwen, porque la conozco, tuve la oportunidad de compartir con ella en clases, y por supuesto a Gonzalo. Gwen y Gonzalo nos van a hablar como una familia. ¿Qué es eso de convivir? ¿O cómo es eso? ¿De qué manera es esa comunicación? Y sobre todo, ¿cuál es la perspectiva de padres con un niño del espectro autista? Bienvenidos. ¿Cómo estás, mi querida Gwen? Buenos Tanto días. tiempo. ¿Todo chévere? Gracias, Gonzalo, Miguel. ¿cómo vas? Un placer, gusto. Aquí Bienvenidos. vamos. Muy bien. Bueno, y vamos a hablar de un tema bien complejo, ¿no? Un tema que seguramente va a sensibilizar a toda nuestra audiencia, porque los niños que están dentro del espectro autista requieren una atención particular. Pero antes de entrar en materia, quiero que veamos unas encuestas que hicimos en la calle, a ver qué piensa la gente acerca de este tema. Yo no voy a decir que son personas que tienen alguna enfermedad o algo, porque eso se ha discriminado mucho. La sociedad apenas está adaptándose a esta condición. Yo pienso que es una condición. Son personas que tal vez son muy sensibles a sonidos fuertes, a luces fuertes. Entonces, capaz conversar con él en un sitio en calma, donde se sienta seguro, es la mejor forma de que pueda recibir un mensaje claro y que pueda entenderlo mejor. No es como que lo común dentro de la sociedad. Las personas que no lo viven no empatizan con esas familias, no tratan de ponerse en su lugar como para habilitar estos espacios en los que estos niños se sientan más seguros y también estas actitudes que les permitan desarrollarse como personas. Por lo que tengo entendido, son niños que tienen como niños como cualquier otro, pero tienen ciertas necesidades. Tengo entendido que se pueden alterar fácilmente con los sonidos altos. Hay que saber cómo abordarlos. En primer lugar, creo que informarnos acerca de qué es ser autista, qué es ese espectro y como las medidas que podemos tomar para ayudar a integrar más a esos niños, pues. Son niños que requieren muchísima más atención de sus padres y
como cualquier otro niño, ¿no? Siempre dándoles las atenciones necesarias que necesita un niño, pero con muchísima más atención, dada que se pueden sentir sensibles con algunos ruidos, con algunas cosas. Sé que requieren pues a veces tener un poco más de paciencia con ellos, pero a veces lo importante es que los padres sean receptivos con sus hijos y sepan, digamos, llegar a tiempo a un resultado como es. Gonzalo, ¿hay mucha desinformación acerca del tema? Sí, definitivamente. Mira, uno de los grandes problemas que tenemos con las discapacidades en general, ¿no? Pero en particular con el tema del autismo, es que hay mucha distorsión en cuanto a lo que se interpreta que es o que no es el autismo, ¿no? Y precisamente, fíjate, lo comentaban ahora en las encuestas, una de las personas que hablaba decía, cónchale, es importante que la sociedad se informe, que la sociedad de alguna manera entienda hacia dónde van los tiros, por decirlo de una manera quizás un poco coloquial con este tema, y sobre todo eso es algo que uno como padre está obligado a hacer desde el momento uno en el que se entera de que ya su hijo está dentro del espectro autista. Una de las primeras cosas, fíjate, y lo decía bien la persona encuestada, una de las primeras cosas que uno tiene que hacer en estos casos es estudiar. Claro. Fue lo primero que hicimos Gwen y yo, nos pusimos a estudiar, a entender de qué se trataba, porque además la realidad del autismo, como también lo destacaron algunas de las personas encuestadas, es una realidad muy diferente de un niño a otro. No hay dos personas autistas iguales de la misma manera en la que no hay dos niños neurotípicos iguales, ¿no? Cada cerebro, cada alma, cada manera de ver las cosas siempre va a ser diferente, y en el caso particular de las personas que están dentro del espectro autista, esto es una realidad absoluta. Cada persona dentro del espectro autista es diferente. Si tú conoces a una persona autista, tú no puedes decir que conociste el autismo, no, claro. Conociste a una persona que está dentro del espectro autista que puede ser completamente diferente a otra persona que está dentro del espectro autista. Gwen, ¿hay empatía con las familias, con estos niños? Sí, ¿Sí? absolutamente. ¿Hemos conexión? Hemos tenido la oportunidad de compartir con muchísimas personas cercanas a nuestra familia que adecúan todo cuando Luis Gonzalo es invitado. Puede ser en una piñata, puede ser en su colegio, puede ser en un almuerzo. Tengo muchísimas amigas, muchísimas madres que me apoyan bastante como mamá. Qué bueno, justamente de eso estaremos hablando el día de hoy, un testimonio fiel de cómo es vivir con un niño dentro del espectro autista. Esto es Palabra Cierta, ya venimos con más. Seguimos con más de Palabra Cierta, ya listos para conocer la historia de la familia Jimiop Dugarte, quienes nos acompañan hoy a hablar sobre cómo es vivir con un niño con autismo. Bienvenidos nuevamente, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Gracias, buenos días Miguel. a ti y a tu audiencia. Bueno, aquí estamos felices de tenerlos porque esto va a ser un nuevo pilar de contenido dentro del espacio. Tenemos muchos especialistas, pero qué bueno es hablar con testimonios reales. Comencemos justamente con eso, Gwen. ¿Se enteraron de todo esto de Luis Gonzalo? ¿A qué edad? Y sobre todo, ¿cómo fue esa noticia cuando te dicen a ti, tu niño es autista, entendiendo que quizás uno no es especialista ni psicólogo? Yo no sabía que era eso. ¿Quizás le pasó algo así? Sí, claro, cuando uno es padre, uno tiene una conexión desde el principio con su niño. En nuestro caso, Luis Gonzalo, cuando tenía 1 año y 4 meses, dejó de hacer cosas que ya había logrado como cualquier niño. Luis Gonzalo decía mamá, papá, tete, palabritas, jugaba, interactuaba y de pronto se aisló. Casualmente coincide con el inicio del preescolar, que te dicen cuando él inicia el preescolar se va a desarrollar mejor, tiene mayor estimulación, y no sucedió. Simplemente el niño se paralizó, yo lo llamaba, no respondía, no había contacto visual, alineaba los juguetes, y bueno, todas esas fueron unas banderitas rojas que se fueron levantando y nos ocupamos de investigar más. Y justamente comenzó esa investigación, Gonzalo, te dicen a ti, tu niño es autista. ¿Qué es lo primero que uno piensa como padre? Oye, nadie te va a decir que es fácil, Okay. porque esto no es un camino de rosas, esto no hay que idealizarlo, ¿no? No hay que romantizarlo, No hay ¿no? que Para Lo he nada. visto por ahí, he escuchado mucho la frase. Es una situación que te genera primero mucha angustia, porque evidentemente la preocupación primaria de cualquier padre es el futuro de su hijo. Y sobre todo te genera mucha angustia porque yo, como millones de personas en el mundo en ese momento, conocía poquísimo de lo que es el espectro autista, ¿no? Y no conocía verdaderamente a qué nos íbamos a enfrentar, ¿no? Entonces, lo que sí decidimos Gwen y yo desde el comienzo es, vamos a prepararnos.
Vamos a tomar desde ya, desde el primer momento, las medidas que haya que tomar para que poco a poco pues, nuestro hijo vaya evolucionando de la mejor manera posible. Es difícil, no es fácil, el que de repente de un día para otro, porque es así. Tu hijo que te miraba y te decía papá, tu hijo que te miraba y te decía mamá, de repente deja de mirarte, deja de... no es que deje de escucharte, sino que no parece que te está escuchando. Las pocas palabras que decía, pues ya deja de decirlas de repente. Eso como que te genera mucha ansiedad, ¿no? Mucha angustia. Pero nosotros siempre hemos sido una pareja de más que preocuparnos, ocuparnos. Y decidimos ocuparnos, prepararnos, estudiar el tema y darnos cuenta de que precisamente el hecho de no negarse a la realidad es tu primer aliado. El peor enemigo de un padre, de una madre que tiene un niño o una niña dentro del espectro autista es la negación, siempre lo hemos dicho. Y desde allí fue que poco a poco, con los altos y bajos que tiene este camino, evidentemente, empezamos a construir el entorno necesario para que nuestro hijo fuera evolucionando como lo ha venido haciendo. Y justamente hablando de la negación, tengo muchos amigos que también tienen niños dentro del espectro autista y sobre todo se ve mucho con el machismo, ¿no? Capaz la mamá es un poco más resiliente allí, más flexible, pero oye, el papá le cuesta entender eso. No sé si aquí pasó algo parecido. No, en este caso nosotros hacemos un buen equipo. Qué bueno. Como papás de Luis Gonzalo, y desde que nos dimos cuenta quisimos una respuesta. Empezó nuestro camino, fuimos a un neuropsicólogo que es quien evalúa a los niños muy pequeñitos y a través de distintos estímulos empiezan a sacar cuentas y a puntear para ver si el niño está dentro del espectro. Como estaba tan chiquitico, entonces había ítems, más no certeza de que era autista. Okay. Desde ese momento empezamos todas sus terapias, todo el abordaje y bueno, nos agarramos de la manito, agarramos a nuestro niñito y avanzamos. Ahora, me hablas de 1 año y medio aproximadamente, Sí. Gwen. Hay padres que pueden pasar 2, 3, 4 y 5 años y siguen con esa negación. Sí. Sé que no son especialistas, pero cuando ustedes hablan obviamente con los especialistas y los médicos, un niño, mientras más tardío esté ese diagnóstico y mientras más resistencia haya de los padres, ese proceso va a ser incluso más lento y más doloroso también, ¿puede ser? Sí, definitivamente la atención temprana es clave en este tema del apoyo a una persona que esté dentro del espectro autista, ¿no? Definitivamente hay que abordar el autismo desde el mismo momento en el que empiezas a ver esas señales de alarma. Por supuesto, un niñito que no ha cumplido todavía los 2 años, incluso que no ha cumplido todavía los 3 años, es difícil de ser diagnosticado, es muy complejo. De hecho, diagnóstico formal y completo no lo tuvimos, sino hasta un poquito después. Pero sí, los neuropsicólogos nos decían, mira, sí, aquí hay banderitas rojas que tenemos que atajar desde el comienzo, y eso fue lo que hicimos, y es la invitación que yo le hago, por cierto, a todos los papás, a todas las mamás que puedan estar en este momento pensando que algo le está pasando a su hijo, es que tengan la certeza de que ustedes como padres lo saben. Ustedes saben que hay algo con su hijo que no está funcionando como debería funcionar o como normalmente funciona, y ustedes son los que tienen que tomar todas las medidas que hay que tomar para protegerlos. Bueno, una vez que uno se entera como padre que tu hijo está dentro de ese espectro, tú cambias la visión, el espectro, cambias la visión, cambias la percepción, quizás hay ahí algo de miedo que obviamente está. ¿Y ahora cómo será el trato? ¿Y ahora cómo será esta comunicación? ¿Y para dónde vamos? Sí, claro, hay muchísima incertidumbre, pero yo creo que lo que te impulsa y te motiva es el amor hacia tu hijo. Todos los días están llenos de incertidumbre, porque el autismo va a ser para siempre. Es una condición, es algo que no se le va a quitar, simplemente podemos darle herramientas para que él evolucione, para que él avance. Bueno, y la meta de cualquier papá es la independencia de su niño. Pero sí, es complicado y hay días llenos de muchas interrogantes. ¿Cómo va a estar hoy, por ejemplo? Recientemente mi esposo cumplió años y bueno, queríamos compartir con Luis Gonzalo. Luis Gonzalo tiene días maravillosos, pero también días muy difíciles. Y se tuvo que ir del cumpleaños de su papá. Era un día en que simplemente estaba indispuesto. Había muchos estímulos en el espacio, caras nuevas, luces, ruido, música, no se sintió a gusto y se tuvo que ir. Entonces, simplemente cada día es una incertidumbre, pero hay que aceptarlo y afrontarlo. Bueno, y cada día es una oportunidad más, ¿no? Para entender, para amar, para comprender y sobre todo para
comunicarnos de la mejor manera, porque esto es un tema que requiere mucha atención y sobre todo sensibilización por parte de la sociedad. En la próxima parte seguiremos hablando de este testimonio hermoso de la familia Jimiot Dugarte acerca del autismo. Ya venimos con más de Palabra Cierta. Y estamos de vuelta acá en Palabra Cierta, hoy hablando de un tema interesantísimo y que además requiere demasiada atención, sensibilización, como lo decía en el bloque anterior, pero lo más importante, empatía. La empatía para mí es clave en este tema. Converso con Gwen Dugarte y Gonzalo Jimiot. Y justamente hablemos de la empatía de la familia, porque nació el bebé, quizás único hijo, ¿no? Nació Luis Gonzalo, el bebé de la familia, el nieto. Comenzamos quizás a ver algo extraño en nuestro sobrino, en nuestro nieto, en nuestro primo. ¿Cómo es el comportamiento de la familia cuando entiendes? Porque papá y mamá son papá y mamá. Papá y mamá son papá y mamá. Pero nuestra familia ha sido súper empática y profundamente amorosa con Luis Gonzalo. Los abuelitos, bueno, mi suegro es psiquiatra y fue uno de los que quizá al principio notó ciertas cosas y nos instigó para llevarlo, ¿no? A que lo evaluaran. De resto, la familia, como te decía, se adaptan a Luis Gonzalo en muchos sentidos. Entienden si de pronto vamos a un compromiso familiar y nos tenemos que ir en 5 minutos o si simplemente no podemos ir. Tratan de no atosigarlo, a lo mejor muchos abrazos, muchos mimos, muchos gritos. Eso puede detonarlo y bueno, ellos son súper empáticos con nosotros y con él. Gonzalo, decías algo muy interesante en el primer bloque y es que tú puedes conocer a un niño autista, pero no conoces el autismo. Cada uno tiene sus limitaciones, capaz sus fortalezas, como cualquier ser humano. En el caso de Luis Gonzalo, ya ustedes tienen bien tipificado qué es eso que le molesta, eso que le irrita, y me imagino que es lo primero que evitan, ¿no? Sí, evidentemente. Cada persona dentro del espectro autista tiene sus particularidades, tiene sus debilidades, pero también tiene sus fortalezas. Identificar los gatillos que de alguna manera disparan ciertas condiciones y ciertas situaciones, pues es crucial para manejarse bien con una persona que está dentro del espectro autista. Analizar bien qué es lo que puede estarlo molestando, qué es lo que puede estarlo incomodando es fundamental. Pero más allá de eso, también es importantísimo detectar cuáles son sus fortalezas, porque tú puedes construir relaciones bellísimas y sumamente fructíferas, interesantes, con personas que están dentro del espectro autista, desde lo que sí saben hacer, desde lo que sí pueden hacer, mucho más que eso de tratar de construirlas desde lo que no pueden hacer. Claro. Es importantísimo vincularte con tu hijo desde sus capacidades, no desde sus debilidades. Y ojo, y esto aplica tanto para los niñitos que están dentro del espectro autista como para los niñitos neurotípicos. Sí, claro. Es lo mismo. Si tú vas a estar vinculándote con tu hijo, sea que está dentro del espectro autista o no, desde lo que no puede hacer, en vez de vincularte con él desde lo que sí puede hacer, vas a generar en él situaciones muy negativas que lamentablemente al final van a traer consecuencias. En cambio, cuando tú detectas qué es eso que lo apasiona, qué es eso que le gusta, qué es lo que lo llena, y empiezas a trabajarlo desde allí, pues empiezas a construir una relación con tu hijo, quizás siguiendo unos códigos de comunicación distintos a los que normalmente utilizan los padres y las madres con sus hijos, pero son relaciones que se construyen desde esos códigos de comunicación de una manera hermosísima, que te dejan muchísimo, que te llenan muchísimo. Yo siempre lo digo, y Gwen también, mira, cuando tú te das cuenta de que tu hijo está vinculándose contigo, cuando más allá de esa aparente indiferencia, que es aparente, por cierto, no es indiferencia, el autista está en todo, claro, está captándolo todo, pero pareciera ser que no es así. Pero cuando tú ves que esa aparente indiferencia no está y tu hijo empieza a vincularse contigo, la mirada que te da, la sensación de cercanía que te da, es de las cosas más bellas, más puras, más cristalinas que yo he experimentado en toda mi vida. Por eso mi llamado a los padres que tienen niños que pueden estar dentro de esta condición es a verlos así, no a verlos desde lo que no pueden hacer, sino a verlos desde lo que sí pueden hacer. Bueno, y hablando de comunicación, en este caso Luis Gonzalo habla, dice Luis algunas Gonzalo palabras, está diagnosticado como no verbal, sin embargo, hace unos meses o poco más de un año empezó a decir otra vez mamá, papá. Se aprende a comunicar, si quieres Hugo, dice Hugo, ciertas palabras aisladas, pero
que nos ayudan a entenderlo. Las va articulando. Las va articulando, sí. Su comunicación no verbal, perfecta. Perfecta, él se hace entender, él Ok. se hace entender. Sin embargo, cuando está muy contento o está muy molesto, pues actúa de la misma manera. Sí. De la misma manera. Sí, te pellizca. Pellizca. Ok, sí, pellizca. Sí, o Si sea, está muy si contento, está muy te alegre, pellizca. Ok. Si está muy bravo, te pellizca. Oh, ya vale. A veces te cuesta un los poco extremos de manejar sus Un pellizco dual. emociones. Sí, exactamente. sí. Hablando de comunicación, ahora la de ustedes con él es una comunicación normal, Gonzalo, güey. Le hablan todo el día, toda hora, explican todo normal, común y corriente. Absolutamente, absolutamente. Tú no puedes tratar a una persona que está dentro del espectro autista, primero desconociendo su condición, pero en segundo lugar como si fuera algo que está completamente aparte de ti. No, para él su vida con nosotros es exactamente la vida que pudiéramos tratar de tener con un niño neurotípico. Por cierto, él tiene su hermana también de mi primer matrimonio, tiene su hermana, es mayor, tiene 17 años, y la relación de él con su hermana es una perfecta relación hermano menor, hermana mayor. Ok. Con sus altos, con sus bajos, sí. con su... Amor y odio, como llama uno. Tiene distintas maneras de vincularse con su hermana, es súper especial. Sí. Con sus terapeutas, con cada uno se vincula de manera distinta. Y con sus papás también. Y con sus papás también. La educación es un tema que seguramente a muchos padres esto les llama mucho la atención, los llena de incertidumbre y por supuesto está el miedo presente. ¿Cómo está Venezuela hoy con todo esto? Las escuelas son recíprocas, están abiertas porque he escuchado de todo. Bueno, dicen que son abiertos pero después llegas con el niño A con el eso espectro y... iba. ¿Cómo están allí? Mira, yo creo que cada padre tiene que vivir su experiencia, indistintamente de si su hijo está o no dentro del espectro. Tienen que vivir su propia experiencia en un colegio. En nuestro caso fue bastante complicado poder escolarizar a Luis Gonzalo. Y lo más importante en esto es que no se trata simplemente de darle el cupo a un niño neurodiverso o a un niño dentro del espectro autista. Lo más importante es tener personal calificado, porque a veces el niño está dentro de su espectro, dentro de su condición, y no le pueden dejar toda esa responsabilidad a la maestra, que de pronto es licenciada en educación preescolar, pero no tiene herramientas para poder atender al niño si el niño se detona, si el niño tiene una crisis o si simplemente tiene alguna otra necesidad. Entonces yo creo que el llamado a los colegios es que tengan personal calificado, terapeutas de lenguaje, terapeutas ocupacionales, terapeutas conductuales, que son los psicólogos, y eso puede aliviar bastante, ¿no? En la plantilla del colegio debe haber por lo menos un psicólogo, terapeuta conductual para atender estas situaciones. Y más que hoy, Es creo recomendable. que vemos el espectro autismo cada vez de manera más común, Más común. es más convencional. Sí. Antes era quizás una excepción a la regla. Hoy estamos hablando de algo prácticamente normal. Ya para despedirnos, Gonzalo y Gwen, mensajes para esas personas que nos están viendo y quizás hoy ya saben que su niño está mostrando señales o ya está diagnosticado. ¿Qué le dice un padre y una madre del espectro autismo a esa gente? No están solos. Es muy importante que entiendan que no están solos. Busquen el apoyo de otras personas que como ustedes puedan estar en este momento transitando el mismo camino. No es un camino fácil, lo repito, no hay que idealizar el autismo. Quizás ahora por esas series de televisión y esas cosas que uno ve, hay como una especie de visión idealizada de lo que es el autismo. No es un camino fácil, no es un camino de rosas, pero sí es un camino hermoso, es un camino que se puede recorrer siempre y cuando nos ocupemos. Y con respecto al tema educativo, quería cerrarte con esta idea. A los colegios lo que tengo que decirles es que la diversidad no puede ser aceptada solo cuando es cool, cuando es chévere. No, la diversidad también hay que aceptarla cuando impone retos. Y esos retos deben ser abordados por las instituciones educativas de nuestro país. Bueno, ya para despedirnos, ¿qué le decimos a esa mamá que está allí angustiada quizás con miedo? con Sí, incertidumbre? ciertamente no están solas y que conversen, que cuenten todo lo que sienten, todo lo que están viviendo, porque a mí me pasó y pensé que estaba sola, era una novedad para mí el diagnóstico de mi hijo, y luego conocer y empatizar con otras madres y padres que estaban viviendo lo mismo me hizo sentir muchísima fortaleza y me permitió atenderlo de manera temprana, de manera consciente y bueno, con el mayor amor del mundo. Bueno, Gwen y Gonzalo, gracias por esta visita. No, muchas gracias. Gracias. Para mí un placer recibirlos, bendiciones a Luis Gonzalo. Gracias, y que Miguel. sea un buen muchacho, Gracias. lindo, hermoso, precioso. Nosotros nos despedimos por el Gracias. día de hoy, cuídense mucho, pórtense bien. Esto fue Palabra Cierta, ya saben, mucha empatía con estos casos que vemos a cada rato. Puede ser tu vecina, tu familiar. Requerimos más comprensión y sobre todo una sociedad más amable. Chao, chao.